Yo tenía una vida bien cómoda, la verdad, como analista, como investigadora, como periodista, como académica, pero la verdad es que yo en 50 años se van a haber escrito muchos libros sobre lo que ocurrió en este proceso de paz. Y yo no solamente quiero escribir esos libros, no solamente quiero leer esos libros, yo quiero influir en qué dirán esos libros. Yo creo que nuestra gran oportunidad, tal vez cada 60 años, hay una generación viva de colombianos y colombianas que tienen la oportunidad de parar una guerra y construir unas instituciones para que haya una paz sostenible para los colombianos. Eso le pasó seguramente a los colombianos que estaban vivos al final del siglo XIX, cuando finalmente los conservadores ganaron una sucesión de guerras y diseñaron la Constitución de 1886, que duró 100 años. Eso le pasó seguramente a la generación de colombianos que estaban vivos a finales de la década de 1950, cuando luego de la violencia bipartidista tienen que ingeniarse, digamos, unas instituciones como las del Frente Nacional para salir de esa guerra. Yo siento que estamos en una coyuntura similar. Somos los colombianos que por fortuna vamos a estar vivos, aquí y ahora, para decidir cómo paramos esta guerra, que lleva 60 años, 65 ya, y cómo construimos una paz estable y sostenible. Esta no es la primera lección de los últimos 30 años. Colombia tiene una gran experiencia en guerra, desafortunadamente. Guerras de todo tipo, contra insurgentes, en fin, de narcotráfico, bueno, todas las guerras. Yo siempre que estoy en mis clases, en el doctorado, les digo, si a ustedes les interesa estudiar conflictos, bienvenidos a Colombia. No más pidan. ¿De qué quieren estudiar? Allá les tenemos un conflicto para que estudien. Pero también tenemos una gran experiencia en procesos de paz. Colombia es el único país del mundo que en los últimos 30 años ha hecho 10 procesos de paz. 9 con grupos guerrilleros, 1 con grupos paramilitares. Así que tenemos mucho de dónde aprender. Y nuestro gran desafío, nuestra insistencia en evaluar lo que hemos hecho en el pasado, no es por seguir en el pasado, es por aprender de él. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Yo diría, para abrir el debate, que el gran desafío de la paz, de que esta vez lo hagamos mejor que en las 10 ocasiones anteriores. En una parte ya hemos avanzado. Yo creo, yo no soy santista, pues el presidente Santos me parece un paquete casi para todo, pero le reconozco que se echó al hombro una tarea que es fundamental en mi opinión e impopular, como el proceso de paz con las FARC. Y creo que en general lo que podíamos arreglar en términos de metodología para conducir ese proceso, reconocería que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la metodología, que sea fuera, que sea con una agenda acotada, que no sea con cese al fuego, que sea con unos negociadores conocidos, que sea de una manera discreta, que no sean los micrófonos todos los días. No hay procesos perfectos, pero me parece que eso, en cuanto a metodología de negociación, yo diría que en términos generales es la correcta. Lo que más me tranquiliza de cierre de esa metodología es que nosotros, todos ustedes y nosotros, tendremos con nuestro voto libre la oportunidad de decidir si aceptamos o no aceptamos lo que acuerden. Eso me tranquiliza enormemente. En nombre de eso acepto la confidencialidad, digamos, que han tenido hasta ahora. Ya hubiéramos tenido esa fortuna en el proceso de paz con los paramilitares para no haber estado en los enredos que estuvimos después. De manera que en términos de metodología me agrada eso. ¿Qué espero que no cometamos? ¿Cuál ha sido mi error fundamental, creo yo? El error fundamental de los anteriores procesos de paz es creer que la paz es firmar un papel con los señores, tomarse una foto entregando unos uniformes y unos fusiles y después irse para la casa. Y ya. Que la paz es la desmovilización de 15.000 combatientes de las FARC. No, la paz es la incorporación de 15 millones de colombianos que están prácticamente abandonados en las regiones de Colombia. En regiones donde sistemáticamente la ciudadanía, nosotros, las élites políticas, los sucesivos gobiernos, han obviado construir instituciones de Estado y mercado. Y por lo tanto lo que dominan no son ni la Constitución, ni las leyes, ni las instituciones, sino poderes de facto armados, que regulan el territorio, que regulan la población, que son la autoridad, que dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero son la ley del fusil. Si nosotros queremos paz, tenemos que reemplazar esa ley de la mafia, del fusil, de la fuerza, de facto, con instituciones, con jueces, con fiscales, con instituciones que realmente regulen las oportunidades de vida de la gente. Ese es el gran desafío de la paz. El gran desafío de la paz no es desmovilizar a unos ilegales. El gran desafío de la paz es domesticar por la vía de la fuerza, de la justicia y de la negociación política a quienes usan el poder de facto, desde políticos corruptos que usan el clientelismo hasta
grupos armados ilegales y ser capaces de reemplazar esos poderes de facto con instituciones que respondan a la ciudadanía, que sean construidas por la ciudadanía, que sean garantes de derechos y de deberes. Yo creo que eso es nuestro desafío generacional. Cuando yo voy a las universidades y a los sitios y les digo, nosotros podemos ser la generación de la paz, la generación de la paz es ser los colombianos que al fin construyeron ciudadanía, Estado y mercado para todas las regiones de Colombia. Eso es la paz. Frente al tema de las elecciones y el proceso de paz, yo tengo varias preocupaciones. La primera es cómo se ha utilizado la bandera de la paz para macartizar ciertos sectores de la sociedad colombiana, tachando unos de amigos y otros de enemigos de la paz. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz. Tendría que ser uno muy bellaco para, después de tener el privilegio de nacer en un país como este que ha sufrido tanto, no quiera la paz. La diferencia es cómo, qué tanto estamos dispuestos a ceder por la paz y cómo concebimos esa paz. Yo creo que es necesario lograr un balance entre paz y justicia. No creo que sea posible la paz con negación completa de justicia, y tampoco creo que si uno quiere imponer la justicia absoluta sea posible un proceso de paz. Entonces lo que se tiene que buscar es un equilibrio frente a ese proceso. Coincido con la doctora en un tema importante, Claudia, y es, yo soy muy penosa para eso, como los paisas. Entonces es que tenemos hoy más territorio que Estado, y finalmente donde el Estado no logra hacer presencia son las organizaciones criminales las que se han implementado y han reemplazado la institucionalidad. Entonces Colombia hoy sí requiere un Estado más fuerte, unas instituciones más fuertes, y Colombia requiere más democracia en todos los sentidos, más democracia económica, más democracia política y más democracia social. Ese es un enorme reto que va mucho más allá de la desmovilización. La desmovilización de nadie garantiza la paz, ni de las FARC, ni de los paramilitares, ni de absolutamente nadie, porque el problema de violencia y delincuencia en Colombia tiene muchos componentes, aparte de estas organizaciones criminales. ¿Qué objeciones tengo yo frente al actual proceso de paz? El primero es que habían unos inamovibles para el proceso. La entrega y la dejación de las armas era el punto de llegada, pero el cese de actividades criminales era un punto de partida para sentarse. Esa fue la promesa de campaña, de posesión, pero eso no se cumplió. ¿Por qué es importante para mí ese tema? Porque es difícil hacer que la ciudadanía confíe en un proceso de paz cuando no ve gestos de paz. Es muy difícil hacer que el ciudadano común apoye un proceso cuando ve que las FARC continúa secuestrando, asesinando y desplazando ciudadanos, campesinos, matando soldados, policías. Eso dificulta que uno crea en la paz. Entonces, para mí el tema de cese de actividades criminales sí es un punto importante y necesario como elemento de partida para que la ciudadanía confíe en el proceso. Miren, en la primera tregua, que duró 60 días, según la Defensoría del Pueblo, las FARC cometió 57 acciones criminales. Qué difícil creer, y era tregua. En esta última tregua, algunos hablan de 12 acciones, la Defensoría habla de 7, pero eso dificulta creer. Yo estoy de acuerdo con algo que dice Claudia, es la importancia de la discreción. Pero me parece terrible que una cosa es que sea discreta y otra que sea clandestina, y que la gente no sepa qué está pasando y qué se está negociando. A mí eso me genera mucha angustia, porque todo el tiempo estamos viendo verdades a medias. Además, en algo que sí coincido es que Santos es un paquetaco y además es un tramposo. Entonces, como él todo el tiempo dice una cosa, es como digo una cosa y luego la otra. Para la comunidad es muy difícil creer en el proceso en esas condiciones. Entonces creo que el hecho de no tener un cese de actividades criminales para arrancar, el hecho de tener verdades a medias, son cosas de forma que dificultan el proceso. Otro tema que me parece importante es el tema del marco jurídico para la paz. Ese marco ya pasó, falta que sea reglamentado. ¿Qué me angustia del marco? Me angustia que el marco entre líneas parece abrir la posibilidad de que no haya justicia.
de que se dé impunidad, y eso es muy grave, porque si hay impunidad no puede haber paz. Eso es germen de odio, eso sería pasar por encima de los derechos que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Eso sería violar el bloque de constitucionalidad que establece, por ejemplo, que por el Estatuto de Roma y otros acuerdos que ha firmado Colombia no puedan ser indultados quienes han cometido delitos de lesa humanidad. La Constitución y el bloque de constitucionalidad y los acuerdos internacionales nos exigen un mínimo de justicia para delitos de lesa humanidad. Entonces me preocupa lo que pueda pasar con la reglamentación del marco jurídico cuando entre líneas establece la posibilidad de cesar investigaciones que yo creo que para el país son necesarias. Otra cosa que me preocupa es el tema de las FARC en el Congreso. La Constitución política establece que pueden ir al Congreso quienes hayan cometido delitos políticos, no quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad aduciendo razones políticas. Las encuestas muestran que la mayoría de colombianos no estarían dispuestos a admitir que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad vayan al Congreso, cosa distinta, por ejemplo, con aquellos jóvenes que pertenecen a las FARC y que solo están acusados de delitos políticos. La Constitución permite que ellos participen en el proceso electoral, pero sería muy duro para los colombianos que quienes han cometido delitos de lesa humanidad vayan al Congreso. A mí muchas veces me preguntan: usted afirma eso cuando usted hizo parte del gobierno donde se dio el proceso con los paramilitares y la Ley de Justicia y Paz. Con todo y los defectos que tuvo el proceso, yo siempre pregunto, si se les hacía tan blandita la Ley de Justicia y Paz con los paras, ¿por qué se les hace tan dura con la guerrilla? Igual de criminales, igual de narcotraficantes, igual de terroristas. Miren, con la Ley de Justicia y Paz 4.500 personas se postularon y 2.700 fueron escuchadas. Yo solo tengo la cifra hasta 2012 porque el gobierno es a veces un poco tacaño con el tema de cifras y análisis. 40.000 delitos fueron confesados, 4.000 cuerpos fueron identificados que habían sido enterrados como NN, 6.000 nuevas personas se involucraron en el proceso. Lamentablemente solo hay 14 condenas y se esperaba que el año pasado 50 condenas más se produjeran. A mí me dice la gente, ¿eso para qué sirve? Miren, yo me recorro este país y a mí nunca se me olvida una señora en la Macarena. Las FARC se le llevó su hijo y la señora me decía, doctora, entrégueme ni siquiera un dientecito. Y uno se da cuenta que para nosotros el tema de la cristiana sepultura y saber qué pasó y por qué pasó termina siendo importante. Y esas 4.000 personas que habían sido enterradas como NN y que gracias a la Ley de Justicia y Paz se pudieron identificar para darle los datos a su familia, tiene un peso importante en el corazón de las viudas, de los huérfanos y de muchos colombianos. Otra preocupación que me asiste, la negociación de la agenda del país. Yo creo que en una democracia los temas fundamentales deben discutirse en plaza pública o acá, como estamos nosotros. Y se deciden en las urnas o se deciden a través de las instituciones democráticas. A mí me preocupa que sea una organización como las FARC las que empiecen a determinar ciertas líneas de la agenda del país, la política agraria, la participación en política, el tema, por ejemplo, de la política frente a las drogas ilícitas. Mire, las FARC durante casi 60 años han intentado imponer a punta de fusil un modelo de país. Los colombianos heroicamente han resistido. ¿Por qué tenemos que permitir que se nos imponga ahora desde La Habana? ¿Por qué no lo discutimos todos? ¿Por qué no lo discutimos sin armas? ¿Por qué no lo discutimos dentro de la institucionalidad y desde la democracia? A mí ese tipo de cosas me angustian. Entonces, frente al proceso de paz, yo tengo muchas dudas en la forma y en el fondo. Tengo dudas por temas semánticos como si va a haber entrega o simplemente dejación de armas. A mí eso me preocupa, porque parece sutil, pero no es lo mismo. Y la entrega de armas sirve para cosas como identificar, y a veces muchos delitos se resuelven haciendo unos estudios de ese armamento que es entregado. Entonces,
Varias cosas tengo. Uno, unas objeciones de forma, como les señalaba, por el tema del no cese de actividades criminales para iniciar el proceso, el tema de las verdades a medias, unas de fondo como qué va a pasar con el marco jurídico para la paz y si de verdad vamos a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Me preocupa también el tema de que vamos a votar para ver si aceptamos o no. Me preocupa que nos den garantías para saber cómo vamos a votar, porque es que si la pregunta es ¿ustedes quieren la paz? Todos vamos a responder que sí, te prometo que yo también, aunque no estoy de acuerdo con el proceso y no estoy de acuerdo con lo que se negocia. Entonces también tenemos que tener claridad y garantías sobre cómo nos van a hacer votar, cuál va a ser la pregunta. Y por ejemplo, yo tengo dudas frente al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, y la tengo por la experiencia de 1991, porque el problema con las asambleas constituyentes es que uno sabe dónde empiezan pero nunca dónde terminan. La del 91, por ejemplo, tenía una directriz específica sobre lo que se debería decidir y terminó cambiando toda la constitución y todo el esquema del país. Entonces esas simplemente son como algunas angustias. ¿Qué quiero dejar claro? Que quiero la paz, voy a luchar hasta que me muera por la paz, porque yo no creo que los colombianos, teniendo el país que tenemos, merezcamos seguir derramando sangre como hasta ahora lo hemos hecho, pero tampoco creo en una paz de mentira ni de papelito como lo señalaba Claudia. Yo creo en una paz que implique justicia, que implique respeto a los derechos de las víctimas, una paz donde no se negocien los temas fundamentales de país. Eso se tiene que negociar en una democracia con las personas como ustedes, que no están armadas y que desde la institucionalidad están dispuestos a dar el debate. Y creo que es muy dañino pretender macartizar esta elección entre amigos y enemigos de la paz, porque eso es ligero y no es cierto. Bien, a ver, yo quisiera aquí poner un desafío de los que tenemos que enfrentar si queremos hacer paz de frente. Yo comparto casi cada palabra que ha dicho Paola sobre la justicia, sobre que no sea solo desmovilización, sobre que no sea una paz de mentiras, sobre que no vaya el derecho a la política sin pasar por la justicia, sin responder por sus crímenes, etc. Pero es que aquí, justamente por todo eso, es que el desafío tiene que ser que todos, paramilitares, guerrilleros, militares criminales en esta guerra tengan el mismo rasero. La gran tensión política, yo estoy de acuerdo que no hay que macartizar aquí, pero la gran tensión política en estas elecciones es que el señor Uribe quiere que lo recibamos como un prócer porque fue parte de la solución. ¿Cómo no reconocer bien por Uribe que mejoró la seguridad de Colombia? Pero lo que no dice la otra parte es que también fue parte del problema, es que también fue parte de las élites que promovieron el narcoparamilitarismo como fórmula de justicia, en vez de invertir en jueces, en fuerza pública. Y para cuando lo hicieron muy tarde, lo hicieron porque el monstruo que ellos mismos se inventaron se les había crecido. Y decidieron que justicia era que qué dicha que existía el narcotráfico porque les iba a financiar y subsidiar su justicia privada, la de los paras, en vez de pagar impuestos para construir justicia pública. Entonces, cuando decimos no nos gusta que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad lleguen al Congreso, yo espero que no lleguen al Congreso sin haber respondido por sus delitos. Pero recordemos que los paramilitares llegaron al Congreso y a la presidencia sin haber respondido por sus delitos. Y fueron a hacerse su propio diseño institucional. Y nos tocó a nosotros, los ciudadanos de Colombia, sacárselos con ganzúa al Congreso y al gobierno, que gobernaba con ellos felices. Entonces, aquí hay que tener un mismo rasero. El gran desafío político en esta discusión es que el señor Uribe quiere que lo recibamos como un prócer, pero eso sí que el señor Timochenko se pudra en la cárcel. Y el señor Timochenko quiere que lo recibamos como un héroe revolucionario del pueblo, pero eso sí que el señor Uribe se pudra en la Corte Penal Internacional. Ni al uno ni al otro le podemos dar gusto si queremos una paz sostenible. Aquí no hay muertos buenos ni muertos malos. Aquí no hay secuestros buenos y secuestros malos. Acá hay una guerra que tenemos que ser capaces de acabar.
Y para acabar esa guerra tenemos que tener un mecanismo de justicia transicional, que seguramente va a tener poquita cárcel, mucha verdad, dejar ese negacionismo. Aquí ahora ningún ganadero financió el paramilitarismo, ninguno nos cayó del cielo, pues. Aquí nadie lo financió, lo armó, lo estructuró, le dio plata. No, nos cayó del cielo. No, aquí tenemos que tener verdad todos. Decir que los ganaderos, terratenientes, muchos políticos como Álvaro Uribe promovieron el paramilitarismo, negar eso es como negar que las FARC secuestran. Y si seguimos en ese negacionismo, cada uno con su versión, tratando de ser pues el bueno de la historia, no vamos a lograr construir eso que Paola y yo decimos querer. Entonces, aquí tenemos que tener un mismo rasero. Yo propondría esa idea. Primero, un mismo rasero para todos. Para todos es para todos. Para los Ritualojo del Ríos, para los Mancusos y para los Timochencos. Para los parapolíticos y para los parpolíticos tiene que haber un mismo rasero de justicia. Primero. Segundo, claro que la paz sí consiste en que se negocien los grandes temas del país. Mi gran ilusión con la paz, y en eso podemos estar de acuerdo con Paola, mi gran ilusión con la paz no es lo que se está acordando en La Habana. Con todo respeto, yo creo que yo terminé más revolucionaria que las FARC. Uno mira qué ha acordado las FARC. Las FARC, la mitad de los acuerdos es que se cumplan leyes que ya están expedidas. En eso consiste la mitad de los acuerdos, tanto en participación política como en desarrollo agrario hoy en día. A mí me hincha, yo creo como cualquier colombiano, que tengamos que negociar con un grupo armado ilegal, llámese M-19, llámese paramilitares o llámese FARC, unas reformas del país. Obvio que eso debería negociarse con nosotros, los ciudadanos desarmados. De manera que mi gran ilusión con la paz es que a pesar del sapo que me va a tener que tragar, pues de tener que aguantarme señores en La Habana, etcétera, haciendo unos acuerdos, mi gran ilusión con la paz es la paz que va a venir después de La Habana. Porque en La Habana no va a haber grandes acuerdos revolucionarios ni dramáticos, porque una negociación entre enemigos, como la que está ocurriendo en La Habana, que se han tratado de exterminar el uno al otro sin lograrlo, pero se han tratado de exterminarse a través nuestro, consiste en darse lo menos posible a cambio de que el otro deje las armas. Lo menos posible. De ahí no van a salir las grandes transformaciones democráticas de Colombia, pero de ahí sí va a salir que nos podamos quitar la razón y también la excusa de las FARC, la maldita excusa de las FARC que todo lo justifica en este país. No miremos la corrupción porque hay FARC, no miremos los falsos positivos y el narcoparamilitarismo porque hay FARC, no miremos la acumulación de riqueza y la inequidad porque hay FARC. Entonces lo que a mí me ilusiona es que superada ese monopolio, aquí el Estado no tiene monopolio de la fuerza, pero los ilegales y los corruptos sí tienen el monopolio de la política. Que nosotros superada esa etapa le podamos quitar ese monopolio, meterle ciudadanía y control ciudadano al Congreso, a la política, y proponer la agenda de equidad que necesitamos sacar adelante los colombianos. Si en este país no hubiéramos de la excusa de las FARC, tendríamos que estar discutiendo sobre cómo disminuir la corrupción, que es el principal problema de Colombia hoy, sobre cómo mejorar la calidad de la educación, pero todos los temas quedan en quinta categoría porque siempre está el caballito de batalla de las FARC. Entonces, el punto central, si queremos paz y justicia, instituciones, como dice Paola, es que reconozcamos sin hipocresía y sin cinismo y sin negacionismo las responsabilidades de todos los actores en el conflicto y les demos un mismo rasero de justicia para que podamos construir paz. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es los partidos políticos y la mermelada. Ahora empieza Paola, tiene 5 minutos, pero creo que justo si quiere responder, tomar un minuto de tu tiempo. Para 30 segundos. Primero yo creo que yo voy a usar una palabra, Claudia, y no es con el fin de ofenderla, pero a mí me parece infame que se acuse a Álvaro Uribe de promover el paramilitarismo. Y todo lo que quieran investigar, investíguenlo, y todo lo que quieran hacer, háganlo, nadie lo ha impedido. Colombia tiene paramilitares hace muchos años, y el único gobierno que los combatió, que extraditó, que produjo bajas y se preocupó por el tema fue el de Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo creo que eso es importante. Dos, yo sí no estoy dispuesta a negociar la agenda del país con ningún criminal, ni FARC, ni paramilitares, ni nadie. Yo no creo que sea justo equiparar a las fuerzas militares y de policía con las FARC, ni con los paramilitares, ni con nadie. Quienes dentro de las fuerzas militares y de policía hayan cometido crímenes, que respondan por ellos, pero nuestro ejército y nuestra policía
son organizaciones que pertenecen a la institucionalidad, que se han encargado de defender la institucionalidad y es la fuerza legítima del Estado. Obviamente, quienes se han apartado de la instrucción y de la misión que tienen, que sean castigados, pero equiparar a nuestras fuerzas militares y de policía con los paramilitares y con la guerrilla, me parece cuando menos injusto.